Hola a todos, mi nombre es Juan González y en el día de hoy vengo a hablarles de el efectivo y equivalentes al efectivos. Uno de los elementos, y digámoslo así, el primer elemento de los estados financieros que vamos a trabajar durante este semestre. El efectivo y equivalentes al efectivo es tan importante en la situación financiera de una organización que tiene un estado financiero propio y es el estado de flujo de efectivos. Allí en este estado de flujo de efectivos se revela y se muestra cuáles fueron las fluctuaciones que tuvo el efectivo y sus equivalentes durante el periodo que originaron ese saldo final, y adicionalmente nos muestra en qué se gastó el dinero y en qué se obtuvo. Cuáles fueron las cuentas por pagar que se liquidaron en ese periodo y cuáles fueron las cuentas por cobrar que se recaudaron. En esa norma de estados financieros, la NIC 7, se regula todo lo relacionado con el efectivo y equivalentes al efectivo. No hay una norma dentro del pool de normas internacionales que hable directamente y que establezca el reconocimiento, medición y posterior revelaciones del efectivo equivalente al efectivo. Está en una parte, en los párrafos 7 a 9 de la NIC 7, que es la NIC de estados de flujo de efectivo. Allí pues se define el efectivo y los equivalentes al efectivo. Y adicional a ello, van a encontrar algunos ejemplos de equivalentes al efectivo como inversiones a corto plazo que pueden llegar a clasificarse como activos en el elemento de efectivo y equivalentes al efectivo, dependiendo, eso sí, de las políticas de la empresa. Entonces, como efectivo, ¿qué te comprende? Comprende aquellos papeles y monedas que se encuentran en la caja, es decir, en el lugar de la empresa, o los depósitos bancarios a la vista, como las cuentas de ahorro, y de alguna manera las cuentas fiduciarias que no tienen restricción alguna en cuanto a su utilización, porque cuando ya tienen una restricción, recuerde que no se clasifican como un elemento del efectivo, sino que se llevaría como otros activos dependiendo del destino que tenga ese recurso, esa cuenta fiduciaria. Pero principalmente está compuesto por el efectivo, papel, moneda y papel moneda que se encuentre dentro de la organización en cajas fuertes o en la caja registradora o en las cajas registradoras, y los depósitos bancarios a la vista, que por lo general son cuentas de ahorro. Sin embargo, en ocasiones las fiducias, las cuentas fiduciarias también pueden clasificarse como efectivo y equivalentes al efectivo, siempre y cuando no tengan un uso restringido. Y los equivalentes al efectivo son inversiones de corto plazo, inversiones como bonos, CDT, cédulas o cualquier otro tipo de inversión financiera que nos permita su recaudo en un tiempo inferior. La norma da un ejemplo, aproximadamente 3 meses, que lo vamos a ver más adelante, y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Aquí vemos lo que hablaba de los 3 meses. Dice: para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de dinero y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambio de su valor. Eso ya lo habíamos visto. Por tanto, una inversión así será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo, 3 meses o menos desde la fecha de su adquisición. Allí es importante clarificar que si la inversión tiene, porque miren que ya dice por ejemplo, no dice que debe de ser de esa manera. Ya la empresa, dentro de sus políticas, establecerá cuál es el tiempo prudente para que una inversión financiera de corto plazo pueda ser clasificada como equivalentes al efectivo. Pero también hay que tener en cuenta que si el riesgo
el riesgo de cambios en su valor es bastante significante, entonces allí estaríamos en una situación en la que no podemos clasificar esa inversión como equivalente al efectivo por la fluctuación en los valores que se pueden generar, sin importar que la duración o el vencimiento sea próximo a los 3 meses. Recuerden que eso es un ejemplo, las políticas de la empresa pueden establecer algo diferente en cuanto al tiempo que consideran una inversión podría ser clasificada como equivalentes al efectivo. Adicionalmente, también determinar cuál es el riesgo que están dispuestos a asumir, cuál es el apetito de riesgo que tienen, o sea, cuál es el riesgo que están dispuestos a asumir en los cambios de valor. También clasifican como equivalentes al efectivo las participaciones en el capital de otras entidades, excluidas a menos que sean sustancialmente equivalentes al efectivo, como por ejemplo las acciones preferentes adquiridas con proximidad a su vencimiento, siempre que tengan una fecha determinada de reembolso. Listo. Entonces, se consideran efectivo y equivalentes al efectivo las acciones siempre y cuando haya una fecha determinada de reembolso. ¿De acuerdo? Y que esa fecha determinada de reembolso sea, como lo dice en el ejemplo, 3 meses o menos, o que la empresa establezca un tiempo de acuerdo a sus políticas y a la materialidad o significancia que tenga dentro del activo. ¿De acuerdo? Entonces eso se puede establecer en políticas. Vamos a hablar entonces ya queda allí, antes de hablar del cuadre de caja, que quede allí claro que el efectivo equivalente al efectivo, lo que se comprende por estos dos elementos. Entonces tenemos en el efectivo los elementos en caja, es decir, que estén dentro de la organización, y los elementos de depósito a la vista, que pueden ser cuentas de ahorro o cuentas fiduciarias que no tengan restricción algunas en cuanto a su uso, sean de término económico, de tiempo o administrativo, por intención administrativa. Y los equivalentes al efectivo, que son aquellas inversiones de corto plazo, de gran liquidez y que son fácilmente convertibles en importes de dinero, siempre y cuando su riesgo sea poco significativo. Listo, el riesgo en cambios del valor sea poco significativo. La norma da el ejemplo de títulos, valores o de inversión financiera que tengan un vencimiento próximo a los 3 meses o menos. Pero por políticas yo puedo cambiar, porque miren que allí es un ejemplo, especifica que es un ejemplo. Las empresas tienen la potestad de poner un tiempo menor o mayor, dependiendo de la importancia relativa o materialidad de ese valor. Y aquellas también se pueden clasificar como equivalentes al efectivo, las participaciones en el capital que estén una fecha próxima de liquidación y que esté esa fecha de liquidación clara. Listo. Entonces lo que vamos a mirar en este momento es los controles que se originan en el efectivo y en el efectivo. Listo. Eso se hace a través de dos elementos: los cuadres de caja y las conciliaciones bancarias. Dentro de la caja vemos también que hay otros elementos como la caja menor. La caja menor es una caja que se crea especialmente para pequeños gastos, y que necesariamente requieren de un reembolso. ¿De acuerdo? Pero pues eso ustedes lo pueden ver así, con mayor precisión en los documentos adjuntos en la sección de documentos de acá de la plataforma. Listo. Vamos a hablar un poquito acerca del cuadre de caja. Es un documento de control del efectivo más que de registro. Ya ustedes saben que para hacer el registro contable de las cuentas, de los movimientos, ya sean de caja o bancarios, pues si es una entrada de dinero se debitan, o si es una salida o entrega de dinero se acreditan. ¿De acuerdo? Se acreditan. Vamos a mirar entonces qué pasa con este cuadre de caja. Dice: al liquidar y revisar la caja al final del día, los reportes de ventas y gastos fueron los siguientes: ingresos 6 millones, egresos 1 millón. El saldo del efectivo inicialmente entregado como base fue de 100.000. El conteo de monedas y billetes arroja el siguiente resultado. Ahí están:
monedas de 50, monedas de 100, monedas de 200, de 500 y de 1000, y la cantidad que hay de cada una, y de acuerdo a la denominación de los billetes también la cantidad que hay de cada uno de ellos. Elaborar el documento de cuadre de caja. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento, disponernos a elaborar ese documento de cuadre de caja, ¿sí? En donde vamos a poner en ejercicio ok, vamos a mirar ese cuadre de caja cómo se realizaría. Ok, entonces un documento de cuadre de caja más o menos tiene los siguientes datos. ¿Ya? Ustedes pues pueden crear el formato, le ponen el nombre y demás cosas que requiere este documento, pero por lo menos aquí les voy a hacer un ejemplo de cómo sería la elaboración inicial de este tipo de documentos. ¿De acuerdo? Entonces empecemos hablando del saldo inicial del efectivo. Dice aquí que el saldo inicial del efectivo son 100.000, de acuerdo a la información entregada por el caso. Tenemos unos ingresos por ventas de 6 millones, de acuerdo, repito, también a lo reportado en el caso, ¿sí? Tenemos 6 millones de ventas en ese día, 6 millones, ¿sí? 6 millones de ventas y 1 millón en gastos, o sea, egresos, que deben de estar debidamente soportados con los documentos de adquisición de los bienes o servicios adquiridos. Ok, el saldo final del efectivo pues será el producto de sumar el saldo final, tomar el saldo final, sumarle los ingresos y restar los egresos. De esa manera determino cuánto dinero debió haber quedado en la caja al final de esa jornada. Y me dice que en la caja deben de quedar 5.100.000. Es decir, que el conteo de monedas, y billetes que me dice el caso que hay, porque al final del día pues se hará ese conteo y debe de arrojar el valor de 5 millones de 5.100.000 que me debería quedar de acuerdo a los cálculos realizados, ¿cierto? Recuerden que todo esto, los ingresos están documentados en la facturación, o si es una caja registradora, pues allí quedará el documento soporte de todas las ventas que se hicieron, y los egresos, pues se tendrá que tener los documentos que me soporten los gastos hechos, ya sean bienes o servicios, en esa jornada que me dice que son millones. Eso deben de estar soportados en documentos. Estos son los valores que están en los documentos y al final me dice que en la caja deben de quedar 5.100.000. Resultado de al inicio le dieron 100 millones para que empezara a trabajar. Se hicieron ventas por 6 millones, es decir, que al final de ahí acumulado 6.100.000, pero esos 6.100.000 se pagaron 1 millón de pesos en gastos diferentes. Listo, entonces aquí tengo el cuadre de caja. Voy a hacer un poquito más grande este cuadre de caja. Listo. Y ahorita viene la justificación. Digamos que este es los datos de transacciones documentadas, ¿cierto? Estos son los documentos. Y posteriormente se procede a justificar esos gastos, es decir, a enunciar cuántos fueron ¿sí? En monedas 60, 30, 150, 410, que son las que están en el caso, ¿cierto? Si ustedes miran el caso, allí está establecido esa cantidad de dinero. Tenemos 60, 30, 150, 410 para las denominaciones, diferentes denominaciones
en monedas que están dentro de la caja. Y en billetes con las diferentes denominaciones tenemos allí 4, 10, 50, 46, 56, 55 respectivamente, que los vamos a trasladar a el documento. Listo. En ese documento pues procedemos a multiplicar la denominación de la moneda y la cantidad de monedas que hay de 50. Lo mismo con las de 100, lo mismo ocurre con las de 200, ¿sí? Y así sucesivamente. Y se va a llegar a un resultado final. Y con los billetes pues se procede igual. Si hay 4 billetes de 1000, entonces hay 4000. Si hay 10 billetes de 2000, hay 20000. Y así sucesivamente multiplicando el billete, la denominación del billete, por la cantidad de billetes que hay de esa denominación. Al final, pues va a dar un saldo, ¿no? Tanto en billetes como en monedas. ¿Sí? Ahí está. 246.000 en monedas y 4.854.000 en billetes. Al final la suma de monedas y billetes me debe dar igual al saldo final de efectivo. Al saldo final de efectivo. Chicos, voy a hacer una aquí. Se supone que en el formato debe de haber diferencias. ¿Sí? Esas diferencias en caso de haberla, en este caso son ceros, porque pues la cantidad de billetes y monedas existentes en caja es igual a lo que se supone debe de haber quedado en el al final, ¿cierto? Pero esto, digamos que en el caso de haber diferencias, voy a hacer un ejemplo claro. Por ejemplo, que acá haya 45 billetes, queda una diferencia de 25.000. Digamos que hay un descuadre de 25.000 pesos. ¿Por qué? Porque pues el cajero me debe haber de haber entregado 5.100.000 en billetes y monedas, pero solamente me está entregando 5.075.000. ¿Ya? Esos 25.000 pesos hay que determinar su origen. Si es porque realmente el cajero se pudo haber equivocado devolviendo, o cualquier otra situación, y hay que justificarlos, y dentro del mismo documento se hará la justificación digamos que el descargo que hace el cajero por justificando ese valor. Listo. Y ya dentro de las políticas de la empresa está si esa diferencia será asumida por el empleado, o la empresa definitivamente lo tomará como una pérdida de periodo, o sea, registrándolo al gasto. Listo. Llevándolo al gasto. Lo mismo sucede si, por ejemplo, no es sobrantes, sino faltantes. Digamos que esos 25.000 son faltantes, ¿sí? Son sobrantes. Esos sobrantes, pues lo ideal es dejarlos allí, porque pudo haber un error en el conteo, o pues más adelante se encontrará la justificación. Bueno, pueden suceder muchas cosas, pero la idea es que en el periodo se determine qué va a pasar con esos 25.000 pesos. Pueden ser un dinero que el cajero olvidó de devolver a algún cliente, o bueno, cualquier otra situación puede presentarse que ocasionaron esa sobreestimación, lo que origina 25.000 pesos por encima, que ya la empresa tomará la decisión de conservarlos ahí hasta que aparezca el origen de esa diferencia, el origen de ese dinero de más, o pues definitivamente absorberlos como un ingreso, registrarlos como un ingreso y meterlos dentro de la cantidad de billetes y monedas que existen para no arrastrar esas diferencias. ¿De acuerdo? Muy bien, pero en este caso el cuadro de caja nos da perfecto. Ese sería pues como la explicación de la elaboración del documento de un cuadre
de caja. Listo. Ahora vamos a proceder a mirar cómo se realizaría una conciliación bancaria. Vamos a mirar la conciliación bancaria. Ya miramos el caso de una cuadre de caja, cómo lo realizarían. Eso es un formato que como formato permite formas, y pues ustedes buscarán la mejor forma de presentar ese informe, de que se pueda presentar ese informe dependiendo de cómo la empresa lleve los documentos de acuerdo a unas reglas o políticas internas. Listo. Ahí hay otros apuntes acerca de los préstamos. Ustedes van a poder estudiar esto más a fondo en el objeto OVA. Vamos a mirar la conciliación bancaria. Es un proceso de control de efectivo, lo que veníamos hablando, de las cuentas bancarias que tienen en las empresas para evitar desvíos en el manejo del dinero que hay allí, en esos depósitos a la vista. Para la elaboración, ¿qué se debe tener en la mano? El libro auxiliar de bancos, que es el que se extrae de la contabilidad, y el extracto bancario. Bueno, y adicional, las conciliaciones anteriores. ¿Por qué? Porque pueden haber saldos que quedaron pendientes en esas conciliaciones, y pues que en este periodo, pues en el periodo que se está conciliando, hayan sido conciliadas. Pero por ahora pues solamente vamos a mirar que necesitamos esas dos cosas. Listo. Vamos a mirar el desarrollo de este caso 4.2. Allí ustedes pueden observar que se trata de una compañía que registra unos saldos en sus libros y en extracto. En libros de 3 millones y en extracto 1.699.500. Esa diferencia hay que justificarla, ¿cierto? Digamos que la conciliación lo que hace es justificar esa diferencia. Y pues acá tenemos unos cheques que unas consignaciones que se hicieron, pero que pues al parecer en extracto no aparecen, y un cheque que queda pendiente de cobro, es decir, un cheque que se entregó en el periodo, pero que no han ido al banco a hacer efectivo ese cheque. Por lo tanto, pues el banco no lo reporta. Vamos a mirar acá entonces, chicos, la conciliación bancaria. Vamos a mirar la conciliación bancaria para que podamos hacer. Voy a ponerles en la hoja de Excel para que desarrollemos la conciliación bancaria. Ya ustedes allí tienen los datos. La idea es que los pasen acá. ¿Sí? Y vamos a mirar la elaboración de una conciliación bancaria. Dentro de una conciliación bancaria, pues entonces esta es la forma que yo les voy a mostrar. Ustedes pues hay personas que la hacen de formas diferentes. Hay básicamente dos formas de hacerlas. Y esta es una forma. Mostrar en paralelo los saldos en libro y en extracto. De modo que pueda en las partidas conciliatorias, las partidas conciliatorias son aquellos faltantes o sobrantes que son necesarios tomar en cuenta para poder realizar la conciliación. Recordemos que en la conciliación bancaria los datos nos dicen lo siguiente. Que hay unas consignaciones que quedaron pendientes por ingresar al banco, una en Medellín y otra en Bogotá, por valor de 1.500.500, lo que me representa una conciliación de 1.500.500. ¿Qué hago en la conciliación bancaria? Tomo y digo, bueno, me hacen falta en la conciliación bancaria, las partidas conciliatorias. Tengo consignaciones pendientes por ingresar al banco, ¿cierto? Ya se registraron en caja, faltan por entrar al banco. Listo. Faltan por entrar al banco. La consignación en Medellín y la consignación en Bogotá. ¿Dónde o en qué columna lo suman? Pues súmenlo, porque la idea de la conciliación bancaria es que muestre la realidad de la entidad, y pues la entidad ya registró que ya se hizo unas consignaciones.
faltan que se reconozcan en el banco o que el banco en sus movimientos los ingrese. Por eso se registran en la columna del extracto para que al final del ejercicio me sumen allí. Listo. ¿Ya? También me dice el ejercicio, el caso. Que tengo adicionalmente, se gira un cheque, se entrega un cheque a un proveedor por valor de 200 que no fue cobrado dentro del periodo. Recordemos que los cheques tienen una vigencia de 6 meses, por lo tanto, quien tenga en sus manos un cheque podrá cobrarlo hasta 6 meses después de la fecha de su suscripción, o sea, cuando se elaboró el cheque. Por lo tanto, yo entonces ubico dentro del extracto que tengo pendiente un cheque que el banco hay pendiente un cheque por ingresar al banco, porque ya lo movimos acá, ya se movió dentro de los libros, pero está pendiente por ingresar al banco por valor de 200.000. Listo. Entonces, los cheques pendientes de cobro. El cheque 5472 por 200.000, ¿sí? Y lo pongo en la columna del extracto. ¿Por qué? Porque está pendiente por cobrar. Ya yo lo pagué la cuenta. Ya se pagó la cuenta. Por lo tanto, en mis libros, con toda tranquilidad lo puedes contar. Falta que entre al banco para que me muestre la realidad de la transacción. Saldos iguales. Entonces ya miramos y verificamos que al final del ejercicio la suma de los movimientos en el libro, saldo inicial y las partidas conciliatorias coincidan con las partidas conciliatorias del extracto. Listo. Esto es una forma de hacerlo. Vamos a ponerlo acá como